en este capítulo 6, si usted lee la perícopa y dice, oración pidiendo misericordia en tiempos de prueba. Desde que nació, pareciese que el salmista viviera en prueba. Usted lee el Salmo capítulo 51, el versículo 5, y este hombre dice, en maldad fui hecho y en pecado fui concebido. Desde que nació, pareciese, dicen los estudiosos, pudo ser adulterio de su papá Isaí, pudo ser, me deja el espectro muy abierto, no dice el por qué, pero yo curiosamente indago, y en maldad y en pecado, ¿usted qué se imagina? Pudo ser un abuso, pudo tal vez ser una fornicación, una mala decisión, un desacierto, lo que haya sido. Pero usted y yo decimos no al aborto, amado hermano, porque el único que da vida es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y usted no se imagina lo que Dios puede hacer con un pequeño embrión, porque dice el Salmo 139, que aún en el embrión de aquella mujer, hombre pecador, Dios vio gracia delante del salmista y tenía un propósito para con él. ¿Era una prueba? Claro que sí. Nace el rey David, yo me lo imagino de niño, pero a consecuencia de la maldad y a consecuencia del pecado, tal vez no era el más amado en la familia, tal vez era el niño rechazado, y eso no lo podemos notar en el primer libro de Samuel capítulo 16. Ustedes imagínense en esta escena, llega el gran profeta de aquella ciudad. Usted imagínese, ¿cuál es el pastor que usted más admira? Y llega a su casa y dice, voy a ungir a su hijo, porque de sus hijos está tremendo hombre de Dios. ¿Usted qué haría, amado hermano? Pues yo mando a llamar a todos mis hijos, ¿es verdad? Estaba ahí Abisaí, estaban ahí todos sus hijos. Viene Samuel, trata de ungir a uno, no era. Dios conoce nuestro corazón, nosotros miramos al parecer, pero aquí me revela que David ni siquiera era recordado por su papá. Viene una victoria tremenda, el Señor nos manda a llamar muchas veces. David ya había sido fiel en lo poco, había matado al león, había matado al oso, solito con el Señor. El Salmo 8, el versículo 4 me declara que este hombre, siendo tan joven, dice, ¿quién soy yo? Este salmo se escribió, dicen los estudiosos, cuando él era el pastor de ovejas. Y dice, ¿quién? Desde el versículo 1 se contempla en la hermosura de la creación. ¿Sí le ha pasado eso a usted? Nosotros estuvimos viajando esta semana y veíamos esos paisajes y uno solo ve la mano de Jehová en la creación de la naturaleza. Pues aquel joven tenía mucho tiempo en qué pensar y se sentía, yo creo que muy solo, pero ni tanto, porque en el versículo 4 dice, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y quién es el hijo del hombre para que tú le visites? Usted imagínese, aún siendo rechazado y demás, pero Dios venía y lo visitaba, amado hermano. Tal vez usted se ha sentido solo y esa es su prueba. Usted está en una prueba de la soledad, en una prueba de que pareciese no vencer a ese gigante, de ese cuarto vacío, de esa cama vacía. Pero hermano, viene tiempos de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Porque escrito está, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El rey David, aún siendo un joven rechazado y demás, pero Dios lo manda a llamar. Y no se sientan a la mesa hasta que él llegue. Y amado hermano, muchas personas no se van a sentar a la mesa hasta que usted y yo lleguemos a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted podrá estar por allá en las calles debajo de un puente. Tal vez le puede pasar lo que le pasó a Pedro en Hechos 10, en una terraza donde nadie sabía que estaba en Jope. Pero cuando Dios tiene un propósito y una comisión, nos manda a llamar, porque el Espíritu de Dios fue y le dijo a Cornelio, vaya, que allá en Jope, en una terraza donde nadie lo ve, allá hay una persona que lo necesito para que venga y haga esta encomienda. Usted sea fiel al Señor. David era fiel al Señor, ahí con su tretacordio, adorando al Señor, defendiendo como pastor de esa pequeña congregación de ovejas. Pero el hombre era fiel en lo poco. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor lo exaltó un día en lo grande. Imagínese aquella sorpresa para su papá y para sus hermanos y para su mamá, cuando entró David, el menospreciado, el olvidado, el que nadie daba un peso, y Samuel se queda mirando y le dice, es este, el ungido de Jehová, este va a ser el futuro rey. ¿Usted se imagina esa emoción? Viene con un cuerno de aceite, viene y lo unge, le da una gran promesa,
Pero pareciese no ser una victoria total, amado hermano, sino una victoria sin sabor. Porque en el capítulo siguiente, aunque David, ungido y lleno del Espíritu Santo, echa fuera el demonio de Saúl que venía y lo atormentaba, aún su papá no lo veía. Aún viene el gigante Goliat a atormentar los ejércitos de Israel. 40 días atormentando. No hay otro como yo, me imagino aquel Goliat. Y Isaí, ¿qué hace con su hijo? Vaya y déle un recado a sus hermanos, porque sus hermanos son los capacitados, porque son los otros. Aún no nos ven muchas veces, amado hermano. Es más, Saúl se quita su armadura cuando David, con gran celo y lleno del Espíritu Santo, dice: ¿quién es este incircunciso? E intenta ponerle su armadura. ¿Y sabe qué pasa? Le queda grande, le da risa. Amado hermano, tal vez se van a burlar de que usted es un pastor, de que usted es un líder. Pareciese una victoria aún sin sabor. Amado hermano, hay victorias que tal vez ni usted ni yo podemos ver, pero en el proceso Dios nos va a ir llevando de gloria en gloria y de aumento en aumento, aunque tú y yo no lo podamos ver en el instante. Porque David ya estaba ungido, David ya era rey ante los ojos de Dios. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Los hermanos vienen, se ríen, Saúl viene, y hasta que David no está en la confrontación del gran problema de aquel gigante, que recuerde Génesis capítulo 6, los gigantes, y Génesis capítulo 5, 6, los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Los gigantes no es otra cosa que las maldiciones generacionales, que los vicios, que el pecado, que el fruto de la maldad. Y está ante ese gran gigante. Claro, Saúl se había apartado del Señor. Claro, la consecuencia de la maldad para una nación, ¿cuál fue? El pecado. Y no había un ungido, no había un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en la prueba, en la soledad, es donde Dios nos va a dar realmente una gran victoria. Y es que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El ungido, denle un fuerte aplauso al Señor. El ungido de Jehová frente al gigante, frente a las maldiciones generacionales de este pueblo, frente al pecado, a la mentira, a la codicia, se levanta una guerra, una lucha, una pelea un poco injusta. ¿Y acaso quién dijo que iba a ser justa, amado hermano? Pero recuerda, si de Dios es la guerra, dígale al que tiene al lado, de Dios es la victoria. Y tal vez su gigante podrá ser aquel papá que nunca estuvo, ese vacío emocional, esos abusos que estuvieron, tal vez la economía, no sé. Pero este hombre lleno de Dios coge su, ¿cómo se llama? Ustedes que son, su onda, la roca que es Cristo, la lanza, ¡prácate! Ese gigante cae al suelo. Pareciese una victoria total, pero ¿sabe qué? Todavía no. Sigue en el proceso. ¿Y cuál es el proceso? Que al contrario no lo aplauden. Saúl le tiene envidia. O sea, es una victoria con un sinsabor. Es una victoria que usted tal vez llegó a Cristo, aceptó con todo su corazón, empezó su vida como recién nacido, porque un nacido del Espíritu es un recién nacido. ¿Cuántos dicen amén? Y usted tratando con ese amor, con esa pasión de servir, de venirse a congregar, mata a esos gigantes, vence ese pecado con el que lo acechaba hace mucho tiempo. Y usted está esperando a que su familia le diga: bravo, el mejor cristiano. Que usted le diera su estrellita de 5 puntos, una carita feliz como cuando uno estaba en el jardín. Y resulta que no, se pone peor. Y usted va a decir: ¿y la victoria para cuándo? Porque al contrario, Israel empieza a decir: Saúl mató a sus miles, pero David, ¿a quiénes? A sus 10,000. Y empieza una envidia del rey. ¿Y sabe qué causa esto? Que lo quieran matar. No que lo aplaudan y que el ungido de Jehová. No, al contrario. Dígale al que tiene al lado: continúa el proceso. Recuerde, hoy, ¿cuál es el tema del día de hoy? Victoria total. Y quiero que entendamos cuál es la victoria total suya y mía como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Pues resulta y pasa que está el sinsabor. Aquí está con Jonathan, logra entrar a la familia. Saúl muy astutamente lo hace que vaya y se confronte contra los filisteos. Hace una trampa ahí para que el hombre pareciese morir, pero siempre
Dios estuvo con el ungido. ¿Cuántos anhelan estar ungidos esta mañana? Yo lo anhelo con toda mi alma. ¿Qué pasó? Le tiene envidia. La primera vez lo intenta matar, le lanza una lanza, no lo logra. David sigue siendo fiel. ¿Cuántos fieles hay acá? ¿Cuántas lanzas le han tirado a usted? Yo le pregunto. A mí más de 2. ¿Es en serio? Muchas veces nuestra economía viene esa lanza que usted dice, o trabajo o me congrego. ¿Sí le ha pasado? ¿O solo por aquí? A mí me ha pasado. Otras lanzas son emocionales, que usted amanece con esa pasión, mate esos gigantes, ¿no? Y usted está, pero estudia la palabra. Pero hay otras mañanas que usted se levanta que no se quiere ni levantar. Y usted se siente tan triste que no entiende ni por qué. Esa es una lanza peligrosa, amado hermano. Pero de todas nos libra el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo veíamos el domingo. No nos da pruebas que no podamos resistir. Segunda de Corintios capítulo 10. Porque justo en la tentación nos da la salida. Recuerde, la prueba es dada por el Señor, donde erradica lo peor de nosotros. Pero la tentación, dice Santiago capítulo 1, la tentación no proviene de Dios. Al contrario, Él nos da la fortaleza. La tentación es por un breve momento. Tal vez David, ¿cómo no? Se sintió tentado ¿a qué? A salir corriendo, a huir. David, si yo hubiera sido David, ¿qué hubiera hecho? Uy, no, nos vemos, venga a ver, mire, hago un sindicato. Eso yo no, ¿qué hago, amado hermano? Pero no soy David, gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Soy Brayita Amparra. Y cada uno de nosotros tiene procesos diferentes. Su proceso es uno y uno dice, uy, no, pero esa hermana está sufriendo por eso. Hermano, si a eso la está afligiendo y la está llevando a que Dios la procese, ¿quién soy yo para juzgarla? O si no, serían los amigos de Job. ¿Se acuerdan? Uno dijo, uy, este debe tener un pecado encima, por eso le está pasando eso. El otro no, eso fue como Juan 19. ¿Quién pecó? Juan 9, discúlpeme. ¿El papá o la mamá? ¿Por qué este nació ciego? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué me está pasando esto? Unos dicen culpa de mi mamá, otros culpa del pastor, no me llamó y me fui a botes porque no me contestó el celular. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Dígale al que tiene al lado, es para que el poder de Dios glorifique a Cristo. Esta enfermedad no me muerte, sino para glorificar al Hijo del Dios viviente. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pareciese que no fuera una victoria total. La primera vez dice, bueno, se equivocó el hombre, lanzó esa lanza, pero era como para peinarme, yo me lo imagino. Él no quería eso. Y a veces usted en el principio de buena fe que nos enseña Zacarías 7, porque dice que usted y yo debemos caminar siempre en el principio de buena fe. Usted dice, esa persona no me quería ofender. Esa persona realmente se despistó y me golpeó sin culpita. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasó? Vino una segunda vez. Dígale que tiene al lado, una segunda vez. ¿Y qué pasó con David? Salió corriendo. ¿Y sabe qué? Si usted no culmina el proceso en donde está, el proceso lo va a seguir. Porque el Ciclac estaba ante los filisteos. ¿Y sabe qué? Le tocó hacerse loco. ¿Sabe? Era Saúl, al otro día eran los filisteos, al otro día fueron los amalecitas, pero finalmente era Dios. Amado hermano, usted es de los que resisten la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice, bienaventurado el que aún resiste la tentación. Tal vez usted está siendo probado en esta congregación, ahí con ese líder que usted tiene, aún con este pastor que Dios le dio, con ese papá y esa mamá donde Dios lo plantó. Yo escuchaba a una persona, pero ¿por qué nací en Bogotá, Colombia y no en Beverly Hills? Pues hermano, porque si usted hubiera nacido allá probablemente no hubiera sido salvo. Pero si lo plantó en esta casa, en este barrio, en esta iglesia, es porque Dios tiene un plan contigo. Te está matando, déjate matar, o si no va a doler más. ¿Cuántos dicen amén? David huyó, claro, pero no fue una victoria total. Imagínese usted en el desierto, un poco de arena, y no solo esto, viene a refugiarse a la cueva de Adulam. Y sabe aquí es la oración del Salmo 6, versículo 3. Recuerde que decía, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Mire, ¿ungido o no era ungido? ¿Dios estaba con él o no? ¿Estaba viendo victorias o no? Pero ¿cómo está su alma? Dígale al que tiene al lado, turbada. Ya muchas veces estamos en victorias, pero no vemos el valor de esa victoria. Pero gloria a Dios por el desierto.
Porque si usted en este momento está en una cueva, en un desierto, y usted no ve nada de un peladero, y no solo eso, sino que usted siendo el ungido trae personas para que usted les ayude. ¿No le ha pasado? Que usted está en una prueba pero difícil. Un ejemplo, usted está en esas que usted no quiere ni puede orar. Mira, a veces nos levantamos así tampoco. Y usted quiere meterse, pero es que hay algo que se lo impide. Y viene otra persona y le dice, pastor, o le dice a usted, es que yo quisiera buscar más a Dios. ¿Sabe? A eso le pasó a David. ¿Sabe quién les llegó allá a la cueva de Adulán? Los fracasados, los cojos, los mancos, los peorcitos. ¿Usted qué cree que David se podía sentir? Pero mire, Dios es el Dios que causa todas las cosas. Como decía, qué pena esta frase, se la repito una y otra vez para que la aprenda, para que aprenda a hablar inglés. Dígale al que tiene al lado, blessing in disguise. Una bendición oculta que nadie puede ver, porque lo llevó a una cueva a levantar a los que eran suyos. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden, no es bueno que el hombre esté solo. Si a usted le manda el Señor un loquito, si a usted el Señor le manda un feíto, pues usted ¿qué va a hacer? Hágalo de David, adore al Señor, procure la santidad, siga ahí metiéndose con el Señor, porque ahí tuvo una gran victoria, aunque tal vez no la vio en ese momento, pero se levantó un tremendo ejército mata gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Sí, con ese que se quería matar un día, sí, con ese que llegó vuelto nada a la congregación, sí, con ese que no sabía ni cantar, y usted dice, pero un ministerio de alabanza, ¿cómo? Hermano, Dios los va a mandar. ¿Tiene la paciencia para formar gente? Empezamos el día lunes y el día domingo una escuela de liderazgo. Y uno dice, ¿líderes? ¿Pero de dónde? Y déjeme decirle que como cuando inicié de pastor decían, pastor, ¿pero de dónde? Y hasta aquí nos ha traído el Señor. Hay muchos líderes en esta noche aquí sentados. ¿Cuántos dicen amén? Que usted lo vea o no lo vea, esa es otra voz. Pero Dios en la prueba y en el nivel donde lo va llevando, ahí está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Usted qué cree? ¿Victoria total? ¿Sí o no? Aún no. Viene, entra Ciclac, ¿se acuerda? Empieza a vencer victorias que no eran del pueblo de Dios. Descuida lo que tenía que hacer. Vienen los amalecitas, se llevan sus bienes, sus esposas cuando él no tenía nada. ¿Por qué estar haciendo allá? Y este hombre que viene, otra vez la aflicción. Dice que se turba y aún los que estaban con él lo querían coger a piedra. Imagínense eso. Nos va a pasar. Venimos caminando, usted enseñándoles, pero en los momentos difíciles van a ¿qué? A querernos coger a piedra. No se vaya a desilusionar, porque hace parte del proceso. ¿Cuántos dicen amén? Aun cuando los nuestros, cuando esta mañana, es que quedé ahí con la reflexión. El pastor allí donde estamos recibiendo la clase, se llama Vida de Ministro. Entonces esta mañana nos llevó a la casa y yo le dije, lleva 15 años como pastor, y le dije, deme un consejo. Usted que lleva 15 años, es fundador de varias iglesias, tiene un ministerio apostólico, deme un consejo a mi esposa y a mí. ¿Qué consejo nos da? Y me dice, pastor, que cuando me dijo, las personas más cercanas, los que usted dice, esos son los que se van a ir y los que muchas veces nos hacen daño. Y yo me quedé mirándolo, pero esos fueron al principio, ¿cierto, pastor? Hace un mes me pasó y yo ahí pero me decía algo muy sabio y me decía, pero eso hace parte del proceso. Y yo decía, 15 años y este pastor todavía diciéndome, hace parte del proceso. Y yo con este tiempo que llevo y pareciese ya culminando el proceso, dígale que tiene al lado, pues no, hermano, porque el proceso es que nos muramos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el proceso de David fue hasta viejo. ¿Te van a dejar solo? Sí. ¿Van a hablar mal de ti? Sí, pero no son ellos, es Dios que te está probando. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando pareciese estar con mucha gente, una vez más David, más adelante después vuelve y se queda solo. Y vamos así, hermano, donde aunque vayamos en valle de sombra y de muerte, Él está con nosotros. ¿Sabe por qué hace todo esto, amado hermano? Para que usted y yo, hermana Marta, aprendamos a depender de Dios.
no de nadie más, porque las personas nos van a dar la espalda. ¿Cuántos dicen amén? Yo les puedo dar la espalda, pero mi Jesús jamás. Él prometió que estaría hasta el final de los tiempos, y hasta aquí lo ha cumplido, amada hermana. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué pasa? Saúl, miren, Dios no mató a Saúl. Es más, hasta Samuel llora a Saúl. Oramos por los Saúles que tal vez usted ha pasado. Gloria a Dios por esos Saúles que nos forman el corazón. Pero Saúl toma una mala decisión. ¿Y sabes cuál es? Tirarse sobre una espada, quitarse la vida. Eso es lo peor que Saúl pudo hacer. Porque si Saúl no hubiera hecho eso, ¿sabe qué le hubiera pasado? Yo siempre lo he pensado. Le hubiera pasado lo de Manasés, el hijo de Ezequías. Cuando vienen los filisteos y cogen, cuando vienen los sirios y cogen a Manasés, ¿sabe qué hace este hombre con grilletes y en la cárcel? Se arrepiente, y Dios es pronto. Segunda de Crónicas capítulo 36. Viene y lo escucha, lo liberta y vamos para adelante. Pero ¿sabe cuál fue el error de Saúl, amado hermano? Dígale que tiene al lado: el orgullo. ¿Sabe cuál fue el peor error del hombre? La soberbia. Porque él, para que no lo vieran, que había perdido, que había caído, ¿sabe qué hace? Yo no quiero que me vean, no es que soy el rey. ¡Fra! Y antes de la caída, amado hermano, viene la altivez. Tenga cuidado, porque cuando usted no quiere entrar en sí, cuando viene un loquito y le dice sus cuantas verdades, usted dice: ahí no está Dios, yo me las sé todas, todo lo sé. Ay, amado hermano, ¿acaso usted es Dios? ¿Y sabe qué hace el Señor? Job capítulo 38. A ver, hermano, cíñase como varón, respóndame estas preguntas. ¿Acaso usted estuvo en el día de la fundación del mundo? ¿Acaso usted sabe quién sostiene el universo? ¿Sabe quién lo sostiene? Pues la mano de Jehová, amado hermano. En la Biblia está. Pero tenga cuidado, porque el primer pecado registrado en la Biblia, ¿sabe cuál es? El orgullo, la soberbia. Ezequiel capítulo 28. ¿Qué pasó con Saúl? Se tira, pero David no se alegra. Y es que usted no se debe alegrar, amado hermano, cuando a su enemigo le vaya mal. Hay personas que se alegran, eso cantan, mueven el bote. Pero ¿sabe qué hace David? Me demuestra el corazón de David. Dice segunda de Samuel capítulo 2 que endecha, hace un cántico a Saúl y dice: oh montes de Goliat, ¿sí se acuerda? Y dice que se muere como si no hubiese sido ungido. Qué triste final para un hombre de Dios, morir como si no hubiese sido ungido. ¿Se pierde o no se pierde la salvación, amado hermano? Ahí se lo dejo. ¿Qué pasa con David? Lo llaman ya al poder, a reinar, pero todavía no es una guerra total, una victoria total, porque ¿sabe qué? Tiene que luchar contra los hijos de Saúl. Todos querían el poder, todos querían sentarse ahí en el trono, amado hermano. Y David sigue como ahí en el proceso. Pero empiezo a concluir. ¿Sabe cuál es nuestra victoria total? Acompáñeme a segunda de Samuel capítulo 6. Mire qué emocionante la palabra. ¿Cuál es la victoria total, pastor? Como congregación la necesitamos. Quiero que me acompañe por favor al versículo 12. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 12. ¿Cuál es cómo usted y yo podemos ver una victoria total? No a medias, no con ese sinsabor. ¿Y sabe cómo es? Como David lo hizo. Léalo conmigo, versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Téngalo hasta ahí. Mire, hermano, una vez David sentado en el trono y siendo rey y ungido por rey, él no fue bobo, amado hermano. Y la única manera para que usted se pueda sostener en una victoria, ¿sabes cuál es? Dígale al que tiene al lado: el Espíritu Santo. La gloria de Dios. Dios, mire, hermano, este hombre sabía muy bien que en sí Dios no podía hacer nada. Siempre me pregunté por qué el rey Saúl nunca quiso traer el arca del pacto. ¿Sabe por qué? Porque no le era importante las cosas de Dios. Era primero tal vez crecer económicamente, extender sus dominios,
lo físico, lo material. Pero el apóstol Pablo nos declara que no pongamos la mirada en lo visible, porque es perecedero. Todo se acaba, amado hermano, pero usted y yo ponemos la mirada ¿en qué? En lo invisible, que es perduradero por el resto de la eternidad, amado hermano. David lo entendía. Y David, con ese gran celo, desde el capítulo 6, dice: tengo que traer la presencia de Dios a mi ciudad. Tengo que traer la presencia de Dios a mi casa. Y yo hoy, amados hermanos, quiero concluir diciendo que la única manera como congregación, como papá en mi casa, como ciudadano en Colombia, la única manera para vivir en una victoria total es por medio de la gloria de Dios. Que Dios esté con nosotros. Porque el arca del pacto no simplemente era un artículo por tradición o religiosa. El arca del pacto significaba la gloria de Dios. El arca del pacto tipificaba, amado hermano, que Dios estaría con aquella ciudad y con aquellas personas. Era tan necesario, amado hermano, que David se preocupó. ¿Y sabe qué dijo? Tráiganla. No sé cómo, pero tráiganla. Y amado hermano, desde que iniciamos el ministerio, tal vez con ignorancia, sí, tal vez con ingenuidad, procuramos, pero no la conocíamos. Mire, amado hermano, puedo testificar, en el primer año de ministerio calcaba todas las prédicas de otros ministros, cogía las prédicas de Dante Gebel, y como veía que la gente se reía, lo bendigo, me encanta, anotaba el chiste. Yo no sé si usted se acuerda, y gloria a Dios porque usted tuvo mucha paciencia, pero venía y decía el chiste, hermano, y no funcionaba, no se reían. Qué oso tan tremendo hacíamos. Muchas veces los superungidos, uno veía que solo con un solo versículo venían y aplaudían, y uno, wow, tremendo, venía y no pasaba nada. ¿Saben por qué? Dígale al que tiene al lado: porque todo es un proceso. Era tan necesario, amado hermano. Después empezamos a ser imitadores de otros pastores. No está mal, hace parte del proceso, pero vamos ahí avanzando. Pero hoy yo le quiero decir el secreto, cómo vamos a avanzar, porque seguimos en el proceso. Pero ¿sabe qué? Las cosas han venido cambiando de un año para acá. Porque ¿sabe cuál es nuestro anhelo ahora? La gloria de Dios. ¿Sabe cuál es nuestro anhelo? Que el Señor está con nosotros. Y hay personas esta noche que se están viniendo, congregando con nosotros. ¿Saben por qué? Porque aquí está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Se nos dijo, todo el mundo puede ser pastor. Claramente que es verdad, pero no con todos está el Señor. Y hoy podemos gozarnos y gloriarnos, dice Jeremías capítulo 9 versículo 23, de conocerlo y entenderlo. ¿Sabe? El arca del pacto habitó 20 años allí en la casa de Usa. Tal vez, mire, a veces por gracia el Señor venía y ministraba, porque Él siempre va a respaldar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué pasó con Usa? Trajeron, como si fuera cualquier cosa, traer el arca del pacto, como si fuera una cosa del montón. Es más, como si fuera una cosa. Y recuerde, la unción no es una cosa, porque dice en primera de Juan que la unción nos enseña todas las cosas. La unción no es otra cosa que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y es una persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? A Usa le pareció fácil, tuvo en poco, extendió su mano para que no se cayera. ¿Y sabe qué hizo? Se encendió la ira de Jehová. Y aquel que tiene al lado, ¿cuántos ministerios no están muertos por tener en poco la presencia de Dios? Amado hermano, hoy es un llamado de atención, no solo para ustedes, para nosotros como pastores y como iglesia. Porque si usted y yo tenemos en poco la unción del Espíritu Santo, las cosas de Dios, la santidad, hermano, dice el Salmo 104, el versículo 29, somos como polvos si el hálito les es quitado. Usa lo tuvo en poco, se acostumbró. Y tal vez hay personas que se acostumbran, unos se quedan dormidos, otros, amado hermano, vienen por tradición, otros simplemente por religiosidad. Recuerda, esto no es una religión, esto es un estilo de vida. Esto se llama Jesús de Nazaret. Y punto. ¿Cuántos dicen amén? Demos un fuerte aplauso al Señor, por favor. Me quedan 5 minutos. Me parece tremendo porque muere Usa
Y David le da duro y dice, le da temor, ¿cómo vamos a traer el arca del pacto? Pero mire esto, mire esta revelación tan bonita que el Señor me da en esta tarde. ¿Por qué la casa de Obed-edom? ¿Sabe por qué? Porque no es el que corre ni el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Obed-edom no lo pidió. Obed-edom estaba ahí en su casa. ¿Y sabe qué dice el rey? Vayan y pongan el arca allá en esa casa. Y gloria a Dios, porque el que nos da el llamado, ¿sabe quién es? El ministerio, nuestro Señor Jesús. El que nos da los dones es el Espíritu Santo, dice 1 Corintios capítulo 12. Usted está esta noche, ¿sabe por qué? Por gracia, porque Dios lo quiso así. Si usted tiene vida, si usted tiene un ministerio, si usted tiene un llamado, ¿sabe por qué es? Porque a Dios le plació así. Usted se imagina Obed-edom que haría, yo cuando hice esta oración, y no solo eso, sino que 3 meses vio la gloria de Dios en su casa. Fue bendecido, fue fructificado, tuvo paz, creció. Amado hermano, usted con la gloria de Dios va a estar bien y va a tener una victoria total. ¿Cuántos dicen amén? Vienen y le dicen a David, allá Obed-edom está bendecido, estaba bien. ¿Sabe qué hace este hombre? Yo quiero lo mismo. Y hoy yo los estoy invitando, amados hermanos, que usted como David en esta noche diga, yo quiero lo mismo. Yo quiero una victoria total en mi casa. Como pastores queremos una victoria total en nuestra congregación, no las cantidades, queremos la gloria de Dios en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Lo otro es añadido, lo otro va a venir, ya lo hablaba en visión. Pero si Dios no está entre nosotros, estás perdiendo el tiempo, porque en vano trabajan los edificadores si Él no edifica la casa, dice el Salmo 127. Por eso, ¿y cuál es mi llamado de atención? David, ¿qué tuvo que hacer? Dígale al que tiene al lado, las cosas bien. Y vamos a empezar a hacer las cosas bien. Amado hermano, gloria a Dios cuando Dios nos exhorta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se nos da correa, cuando se nos exige. Pero si no se nos exige, ¿sabe qué tuvo que hacer David? Puedes leer la pericopa completa. Primero no era como ellos querían, eran los sacerdotes que traían en sus hombros el arca del pacto. ¿Cuántos dicen amén? Es usted como sacerdote, porque Apocalipsis 1 dice que nos llama reyes y sacerdotes. ¿Sí me están copiando? ¿Cuántos dicen amén? Usted es un sacerdote, amado hermano, con la unción, con el temple, con la comunión con Dios. Pero no solo eso, tenían, más o menos científicamente está comprobado que eran 12 kilómetros de la casa de Obed-edom hasta Jerusalén. ¿Y sabe qué tenían que hacer? Cada 6 pasos tenían que venir y hacer un sacrificio. ¿Y usted se imagina eso tan tedioso? ¿Usted sabe cuánto pesaba el arca del pacto? Era de oro. Usted imagínese esos sacerdotes ahí sudando y cada 6 pasos, prácate. ¿Sabe cuánto vale, amado hermano? La presencia de Dios tiene un costo muy alto. ¿Y sabe cuál es? Dígale al que tiene al lado, la muerte. Ese es el precio de la unción. Morir al yoyitis. Morir a lo que a usted, a lo que esta carne le encanta. ¿Acaso a esta carne no le gusta fornicar? ¿Acaso a esta carne no le gusta el adulterio, amado hermano? Un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. Gloria a Dios por la sinceridad. Nos gusta. A mí también, hermana. Claro que sí. A esta carne relinchea, amado hermano. Pero gloria a Dios por el Espíritu de Dios, que nos ayuda en nuestra debilidad. El Salmo 25 dice, no traigas a memoria el pecado de la juventud. Amado hermano, es el arca del pacto. Por eso, si quieres una victoria total, toma tu cruz y sigue a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Renuncia a ese pecado. Piensa en este momento, terminamos. Piensa en este momento. ¿Qué le está haciendo impedimento para que la gloria de Dios venga a reposar en su casa? Porque cuando el arca del pacto entra a Jerusalén, hermano, se derrama un avivamiento tremendo. Hay un gozo sobrenatural. Mire, trajo paz. David empieza a danzar y ese día empieza a repartir pan a todo el mundo. El pan de los hijos son los milagros. Empieza a repartir unción por todo lado. Y no solo eso, trajo una victoria, dígale al que tiene al lado, total.
extendió sus dominios, venció a los moabitas, venció a los amalecitas, a los filisteos, a todo el mundo. Y no solo eso, el capítulo siguiente dice que Dios viene y hace un pacto con David, perduradero. ¿Acaso eso no es lo que queremos, amado hermano? Pero tiene un costo. ¿Y cuál es? Dígale al que tiene al lado: la muerte. ¿Cuántos quieren pagar el costo? Decía Katherine Kuhlman: qué bello servicio fúnebre, porque hoy vamos a morir a causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted está dispuesto a dejar sus sueños por Dios? Todos decimos sí, pero allá y cuando haga la carta de renuncia a aquella empresa y pásela porque lo está alejando de Dios. Mire, por experiencia personal se lo dijo, morir duele todos los días, amado hermano. Ayer hablaba con una persona, me sigo airando. ¿Y sabe qué? Me duele que la carne no tome el control. Pero ¿sabe qué hago? Lo confieso y me aparto de eso. Muera, no hay de otra. El apóstol Pablo, y termino, dice a la iglesia de los Corintios: os aseguro que muero todos los días. Qué bello eso, que usted pueda decir: os aseguro que muero todos los días. Yo le pido que usted se ponga de pie, por favor. Dele un fuerte aplauso al Señor. No solo basta con traer el arca del pacto. ¿Sabe con qué? Basta con que usted guarde la presencia de Dios. Porque qué triste que otro capítulo después David se fue a botes. Pero bueno, eso ya es otra predica.